Bienvenidos guardianes a vuestro canal. Hoy tenemos un nuevo vídeo con la review, análisis y opinión del capítulo número 21 del manga de Boruto True Blue Vortex. Y como todos los meses guardianes tenemos nuestra dosis de Boruto, y en este caso este capítulo número 21 titulado El Sharingan Caleidoscopio, que creo que es un título muy apropiado, y más viendo cómo acabó el capítulo número 20 con esa activación por parte de Sarada tras, en este caso, la herida, la verdad, bastante mortal y bastante peligrosa a Yodo del Sharingan Caleidoscopio. Así que tendremos más lore de esto y sobre todo su combate contra Ryu. Así que vamos allá, guardianes. Y guardianes, como todos los meses, pues el capítulo de Boruto True Blue Vortex nos vuelve a traer un color split, y en este caso es un color split de Sarada, en este caso con un fondo rojo, que la verdad mola muchísimo, además con esas, digamos, esos vestigios negros, como mostrándonos esa oscuridad, esa esfera que vimos al final del capítulo número 20, y la verdad, viendo sus ojos con ese Sharingan Caleidoscopio, que están realmente guapísimos, la verdad, un coloreado que muestra todo el poder y la verdad el potencial que tiene este personaje. La verdad, me ha gustado mucho. Además, como os he comentado, la paleta de colores creo que es muy acertada. Y ya, guardianes, entrando en lo que es el resumen del capítulo número 21, pues este comienza con un flashback de Sarada que nos va a dar el contexto de cómo se produjo la activación o aparición del Sharingan Caleidoscopio que ya vimos a final del capítulo anterior. Y el primer flashback, pues vemos a Sarada, en este caso antes del time skip, hablando con Chou Chou sobre su sueño de convertirse en octava Hokage, mientras que su amiga tiene un sueño mucho más simple, el de encontrar a un tío bueno. Madre mía, la profundidad de Chou Chou. Después pasamos al flashback de Boruto, donde confesaba a Sarada que quiere ser un ninja como su padre, como el propio Sasuke, y la protegerá mientras ella se convierte en Hokage. Tras eso pasamos a otros momentos de Sarada hablando con Sumire, de los sentimientos que tiene la delegada por Boruto, otro de Naruto hablando de cómo el Hokage, para el Hokage todos los habitantes de la villa son su familia, para dejarnos la reflexión de la Uchiha de que protegerá a la gente de la villa y el futuro de Konoha para convertirse en el líder de la misma. Pero tras esto seguimos navegando por los diferentes recuerdos de Sarada, cuando Boruto la salvó del ataque de Kawaki y donde este perdió el ojo. Y finalmente pasamos al momento donde, tras la intervención de Eida, Boruto es acusado de la desaparición y posible muerte de Naruto. Solo Sarada y Sumire, como sabemos, no son afectadas. Esto causa mucho dolor a Sarada, que la vemos llorar hasta hacerle aparecer el Sharingan Caleidoscopio en sus ojos. Esto desemboca en una conversación de Sasuke y Boruto, explicándole el maestro al alumno lo que es el Sharingan Caleidoscopio, explicándole que es una mutación del Sharingan. Se cree que un shock, en este caso psicológico extremo, que provoca, en este caso, la aparición de dicho fenómeno, de dicho poder ocular. Tiene que ser algo muy doloroso. En este caso, para Sarada es la inculpación de alguien tan importante para ella como Boruto de un crimen tan atroz, para una figura para Sarada como es la del Hokage, tan importante como es su modelo a seguir y a conseguir superar. Sasuke sigue comentando a Boruto que ella le dijo que los estaban engañando a todos, y él la cree como padre, pero también por la aparición de ese tipo de Sharingan, ya que es la mayor razón para confiar, además de que sus ojos, refiriéndose a los de Sarada, serán fundamentales para afrontar la situación cuando ésta sea consciente del poder despertado y las habilidades de este, dándonos a entender que el momento en que dichas habilidades van a ser entendidas por la Uchiha son precisamente en esta pelea con Ryu. Y tras el flashback, guardianes, volvemos al presente con una Sarada poderosa y en este caso con uno de sus círculos de oscuridad absorbiendo toda la arena ferruginosa de Ryu, pidiendo a Mitsuki que se encargue de proteger a Araya y a Yodo, preocupándose por sus
ojos, pero Sarada le contesta que no se preocupe, ya que es una habilidad que acaba de despertar, pero que ya comprende. Ryu a la vez intenta analizar la habilidad de Sarada para atacar con la arena ferrugirosa por diferentes ángulos, sin embargo vuelve dicho ataque a ser absorbido, pero para su sorpresa es que ya no hay una única esfera oscura, sino 4, y como un movimiento de ojo, Ryu se empieza a elevar como una especie de cambio gravitacional creado por las esferas de Sarada. Pero vemos como Sarada también se eleva, dándose cuenta Mitsuki que esto tiene que ver con la gravedad, como os he comentado un poco, campos gravitacionales, además de que dicha gravedad no interfiere con los objetos naturales de su alrededor, por tanto Sarada tiene que estar eligiendo a sus objetivos, en este caso Ryu. Mientras se produce este comentario de Mitsuki, vemos como una de las esferas va atrayendo poco a poco a Ryu, con una Sarada empoderada dándose cuenta de su propia incompetencia por haber mirado a otro lado en el pasado. Sin embargo, los sentimientos de Sumire y los propios sentimientos de ella hacia Boruto, es decir, los de Sarada, que al principio consideraba como una debilidad, negándolos, sin darse cuenta también con ellos estaba reprimiendo su propio poder y por fin ha dejado fluir para acabar estampando a Ryu, en este caso contra una de las esferas, y dejando una frase muy interesante: si huyes de ti mismo no puedes afrontar la realidad que tienes delante. No puedes salvar a nadie. Mi sueño es convertirme en Hokage, por lo que para ello primero debo aceptarme a mí misma, diciendo después Sharingan, Calidoscopio, Ojirumi. Y guarda, tenemos aquí pues un panelazo brutal. La verdad, una especie de imagen de Sarada en forma de deidad en el centro de las 4 esferas con triángulos rodeándola. La verdad, una especie de deidad de la gravedad, y acabando volatilizando a Ryu, cayendo esta desmayada, pero finalmente viendo la aparición del alma de Pinchos. Y tras esta incontestable victoria de Sarada, Eida informa a Kashin Koji de la victoria de esta, que confirma, en este caso, ahora mismo el mentor de Boruto, que la activación del poder de Sarada era uno de los objetivos fundamentales de esta batalla, aunque Eida siente lo ocurrido con Yodo. Aunque, también os digo, guardianes, viendo lo que pasó un poco con Inojin y Yura, que parecía que estaban muertos, yo no daría, digamos, por confirmada esta muerte, aunque tiene sensación de que pueda ser real. Aunque Kashin Koji le quita un poco de peso al decir que era un sacrificio necesario para conseguir el resultado obtenido. Sin embargo, esto no convence a Boruto, que pregunta si de verdad podía Sarada despertar dicho poder sin que nadie sufriera ningún daño. Lo único que le responde Kashin Koji es que si hubiera ayudado, en este caso Boruto, a la propia Sarada, no hubiera despertado este poder, algo que cabrea a Boruto, ya que se da cuenta que el clon de Jiraiya sabía, en este caso, el resultado que tendría. Yodo preguntándole inmediatamente si Konohamaru sigue así podrá vencer a Matsuri, sin obtener una respuesta clara, ya que Kashin Koji lo único que dice es que Yura comparte parte de sus sentidos con el resto de Shinjus. Si Boruto se pone delante de Matsuri, Yura lo sabrá, lo capturará y acabará matando. Pasando inmediatamente a Konohamaru, que está siendo enganchado por Matsuri, pero vemos que en uno de los brazos de la Shinju hay uno de los kunais de Boruto, y de repente este aparece usando su técnica espacio-temporal para que, antes de que ésta pueda decir nada, vemos un Boruto que destruye a Matsuri totalmente, acabando el capítulo, guardianes, con el lamento de Kashin Koji y una billeta de Yura indicando: por fin apareces, Boruto Uzumaki. Entrando, guardianes, en el análisis de los puntos más interesantes del capítulo, creo que hay que ir un poco por fases del propio capítulo. Lo primero es hablar del flashback, que nos da el contexto y explicación de ese power-up, de ese Sharingan Calidoscopio de Sarada. Y la verdad, creo que está hecho de manera fabulosa. Es decir, cómo nos van haciendo ir a diferentes recuerdos de Sarada, de personas muy importantes para ella. Primero tenemos a su mejor amiga, al que confiesa ese sueño de convertirse en Hokage. Luego, en este caso, el flashback con Boruto, la persona a la que quiere. Es decir, que al final él sea un poco, digamos, lo que sería Sasuke para Naruto y Boruto sería para Sarada, en el caso de protegerla hasta que ella se convierta en Hokage. Luego tenemos otro flashback de personas importantes como la delegada, que vemos que es muy importante sus sentimientos y comprenderlos para acabar desarrollando ese poder. Naruto como Hokage, al ser su
ideal, su meta, su objetivo a superar, y luego finalmente toda la explicación de lo ocurrido con Kawaki, el momento en el que Boruto la salva, que pierde el ojo, y luego ya el último de los flashbacks, el propio padre, en este caso idolatrado por parte de Sarada, Sasuke siendo un Uchiha, dando esa explicación de cómo se obtiene el Sharingan calidoscopio y por qué es tan importante a la hora de creer en lo que dice Sarada, y que en este caso toda la inculpación de Boruto es falso, es fake, es una inculpación errónea. Ya no solo esa creencia como padre, sino también a través de ese Sharingan calidoscopio, que, como el propio Sasuke confirma, va a ser muy importante a la hora de que en este caso puedan hacer frente al poder de los Shinju y las amenazas que ellos en este caso traen y puedan producir. Así que creo que está magníficamente explicado y muy muy justificado. La verdad, a mí me ha gustado muchísimo. Luego, el segundo punto, la segunda fase del capítulo, que sería hablar del Sarada versus Ryu. Bueno, hablar del Sarada versus, no, de la absoluta destrucción de Ryu por parte de Sarada, porque es brutal. Me encanta que el Sharingan calidoscopio de Sarada lo vayan a llevar por la gravedad, a través en este caso, los campos gravitacionales, que ya sea capaz de controlar en el área que en este caso establecen estas 4 esferas, sea capaz de, en este caso, elegir el objetivo y no afectar al resto, como bien se da cuenta Mitsuki. Luego, el momento del empoderamiento con ese plano, que es una absoluta barbaridad, que parece una deidad absoluta, Sarada, con las 4 esferas, con el redondel de triángulos, que me ha parecido una especie de deidad. Está muy 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 guay. Luego, que se dé cuenta también ella de su propia debilidad, el haber estado reprimiendo sus sentimientos, haber pensado que dichos sentimientos son negativos o les hacen más débil, cuando muchas veces tener sentimientos no te hace más débil, te hace muchas veces ser más fuerte, porque sacas fuerza de flaqueza, y a su vez, al estar negando dichos sentimientos, también estaba, en este caso, reprimiendo dicho poder, y esto la hacía al final más débil. nunca mejor dicho, para acabar, en este caso, como he dicho, destruyendo a Ryu de una manera increíble y consiguiendo el alma de Pinchos. Claro, aquí, guardianes, hay 2 cosas que vamos a tener que esperar en los próximos capítulos para poder confirmar. Primero, si al final es verdad la muerte de Yodo, es verdad que su herida es bastante problemática, pero también lo era la de Inojin y ya se acabó salvando. Entonces, yo lo pondría un poco en cuarentena, aunque viendo el final del capítulo, lo que hablan Eida, Kashin, Koji, me da la sensación de que pueda ser real. Y luego la segunda, la obtención del alma de Pinchos, ¿eso significa que va a volver Shinji pronto? A ver, podríamos decir que sí, pero viendo el final del capítulo, la aparición de Boruto, la que hablaremos después, me da la sensación de que es muy posible que Yura aparezca y los derrote y acabe recuperando el alma de Pinchos, un poco al estilo de Hidari. Lo que ocurre es que si pasara esto, al final sería un poco repetitivo con Hidari. También os digo que tan pronto se hayan quitado un Shinju como Ryu, puede ser tan interesante, también sería ahí un poco no me hubiera gustado del todo. Entonces quiero ver la resolución que va a tener este punto, y si al final, en este caso con ese alma de Pinchos, hará que vuelva Ryu. Y pasando a la tercera fase del análisis y la última, hay que hacerse la pregunta con la que cierra para mí creo el capítulo: ¿se equivoca o comete un error Boruto en aparecer y en este caso ayudar a Konohamaru, que está en una situación complicada, contra Matsuri, y en este caso acabar destruyéndola, lo que pone en peligro al propio Boruto, porque se va a producir la aparición de Yura, como nos dejan en este último panel, diciendo que por fin apareces Boruto Uzumaki? A ver, yo puedo entender ambas. Es que puedo
puedo entender ambas respuestas, es decir, que pueda ser un acierto o que pueda ser un error. Al final, desde el punto de vista del acierto, a ver, cuando Eida dice lo de, oye, es una pena lo de Yodo, y Cassin Koji le quita importancia diciendo que es al final un sacrificio necesario para obtener el alma de Pinchos y además que Sarada consiga en este caso despertar su poder. Claro, aquí Boruto le hace una pregunta, oye, ¿había algún futuro que hayas visto en el que Sarada podría haber en este caso conseguido activar su Sharingan Kalidoscopio sin que hubiera salido dañada, en este caso Yodo o algún otro personaje? Y en este caso Cassin Koji dar rodeos, en este caso no responder claramente lo que estabas ocultando, sabiendo que no había ningún futuro en el que ningún tipo de daño se produjera en el grupo de Sarada, y a su vez se produjera la activación, porque si aparecía Boruto no iba a activar ese poder. Sarada le hace preguntarse también a Boruto, oye, ¿y qué va a pasar con Konohamaru? Si le dejo, estando en esta situación, ¿hay algún futuro en el que haya vencido? Otra vez Cassin Koji, al no responder, porque dice, no, oye, es que al final si tú apareces, Yura te aparecerá, te detendrá y te acabará, en este caso, cogiendo y matando, hace que Boruto tenga la misma sensación que con Yodo, que en este caso vaya a ser Konohamaru otro sacrificio con el objetivo de alcanzar el futuro de Cassin Koji. Por eso entiendo que, en este caso, Boruto, siendo como es, no vaya a dejar, en este caso, morir a su maestro, es decir, a ser sacrificado el propio Konohamaru. Pero también entiendo la decisión de que no lo haga, porque al final, digamos, la decisión de salvar uno puede estar poniendo en peligro al resto, porque al final parece ser que Boruto es la gran amenaza de Yura, y si Yura lo consigue eliminar, digamos que el resto del mundo estaría en problemas, estaría sacrificando el colectivo por una individualidad. Entonces, también es entendible lo de Cassin Koji, pero, claro, al final dejar morir a tu maestro o digamos, siendo un sacrificio, la verdad es que es muy complicado, sabiendo que eres lo suficientemente fuerte para poder evitarlo, aunque con tu acción, como hemos visto al final, pues produzca, en este caso, la aparición del monstruo de 5 cabezas que es Yura, y que espero en el próximo capítulo, que puede ser un bombazo. Y por último, guardianes, entrando en lo que es la parte de la opinión general de este capítulo número 21, pues tengo que decir, guardianes, que es un capitulazo. A mí me ha encantado, me ha gustado muchísimo, porque tiene cosas que a mí me encantan de estos tipos de capítulo de manga. Es decir, tenemos un flashback justificatorio y explicativo de un power-up, que está muy bien. Además, qué bien elegidos están los flashbacks de las personas que están elegidas, que son muy importantes para Sarada en momentos muy clave de su vida y que explican dicho power-up. Entonces, me gusta mucho. Luego, ver la devastación o lo poderoso y peligroso que es el Sharingan Kalidoscopio, en este caso Ohirume de Sarada, ese momento, ya os lo he comentado, ese panel en forma de deidad absoluta que destroce a Shinju, la verdad está, a Ryu, perdón, y tengamos el alma de Pinchos de veremos, como os comentaba, qué hacen con ello, y luego que te dejen el cliffhanger de la aparición de Boruto para ayudar a Konohamaru, y que esto haya levantado la liebre porque lo ha conseguido ver Matsuri antes de que Boruto la destrozara en cachitos, y posiblemente produzca la aparición del líder de los Shinju en el próximo capítulo, que nos promete un auténtico capitulazo. No sé vosotros qué os ha parecido, pero a mí me ha flipado. Y poco más, guardianes, por ahora. Si os ha gustado este análisis, review y opinión del capítulo número 21 del manga de Boruto True Blue Vortex, pues ya sabéis, darle likecito al vídeo, suscribiros al canal para más contenido de manga, anime, ya sabéis, un poquito de todo. Y nada, en la caja en comentarios me decís qué os ha parecido el capítulo, si os ha molado tanto, qué os parece el Sharingan Kalidoscopio o Hirume de
de Sarada, si os mola el flashback, la propia representación en forma de deidad, y sobre todo responder a la pregunta de si ha sido un error de Boruto aparecer ante Matsuri, salvar a Konohamaru, acabar con esta, pero en este caso saltar la liebre y hacer que seguramente Yura aparezca en el próximo capítulo. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao, guardianes.